Gracias damos pues a nuestro Señor por la bendición que Él nos da, ¿verdad? En esta ocasión nuevamente para, para traer, ¿verdad? Ahora la enseñanza de nuestro Señor. Y como ustedes ven en el título, ¿verdad? Un poco de locura. Hermanos, yo pienso que a nadie de nosotros, ¿verdad? Nos gustaría que nos llamaran de esta manera, ¿verdad? Locos. No, ¿verdad? Pero en las Escrituras, pues, habla de esto. Y Pablo, específicamente, ¿verdad? Vamos a hablar aquella historia, o parte de la historia de Pablo, porque es muy amplia. Pero en una ocasión, ¿verdad? Pablo estaba aceptando que le dijeran de esta manera, pero con un propósito muy particular, por supuesto, ¿verdad? Así que me gustaría, hermanos, que entráramos, pues, así directamente a las Escrituras. La locura de falsos profetas. Vamos a considerar esto primeramente, hermanos, antes de proseguir en la lectura. En segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 15 y 16. Así nos dice de esta manera. Sí. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. Nos dice así. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, de esta manera se le llama así a este profeta, Balaam. Y recordamos aquella historia en el Antiguo Testamento en que, pues él estuvo más bien, en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, en realidad estuvo en contra de la voluntad de Dios. Si sabemos la historia, pues sabemos que, como menciona aquí, una muda bestia de carga le habló a este hombre, ¿verdad? Y trató de refrenar su locura. Así que en las Escrituras, en varias ocasiones, se habla así, la locura, cuando alguien está en contra de Dios, cuando alguien hace la maldad, así como en esta ocasión, este profeta, que era un profeta de Dios, pero él prefirió pues aquella ganancia por dinero. Sabemos, ¿verdad? Que eso nos dice las Escrituras. ¿Sí? Pues qué locura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar en contra de nuestro Señor, en contra de Dios? ¿Verdad? Bueno, este ejemplo yo lo usaba porque también allá en 2 de Corintios, hermanos, si me acompañan, por favor. 2 de Corintios 11:1. Segunda de Corintios 11:1. Sabemos, hermanos, que la primera y segunda carta de Corintios tiene muchas correcciones, ¿verdad? Que eran necesarias y Pablo pues predica o escribe a los hermanos, ¿verdad? Para corregir estos muchos errores. Bueno, pues Pablo ahí, ¿verdad? Tratando de corregir aquello, segunda de Corintios 11, es donde él dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo aquí tiene que hacer referencia, muy claramente debería de estar que Pablo era un apóstol del Señor, ¿verdad? Que era un discípulo del Señor. Pero fue necesario pues que él nuevamente hiciera ver cómo es que él era profeta del Señor, apóstol del Señor. Y esto es aquella locura, ¿verdad? Que se representa. Porque había aquellos que se decían profetas o aquellos falsos, ¿verdad? Que estaban enseñando a los hermanos ahí. Y esto lo toleraban, ¿verdad? Los corintios toleraban aquello falso que se estaba enseñando. Entonces Pablo, tratando de corregir y hacerles ver, no tenía él que, ¿verdad? Decir, mire,
escúcheme a mí, en otras palabras, ¿verdad? Porque yo soy profeta del Señor y estos no, ¿verdad? Así que de esta manera dice, toleradme algo de locura, ¿sí? Ojalá me tolerasen un poco de locura, o sea, ojalá me escucharan un poco, ¿sí? Para corregir, para que se dieran cuenta de la maldad que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Así que bueno, pues por eso yo ponía este título, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo algunos otros versículos, ¿verdad? Con este tema, por supuesto. Y hermanos, pues, perdón, había movido esto. Así que las Escrituras nos dice, hermanos, que es necesario ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo, pues es lo que estaba haciendo. Hermanos, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, ¿verdad? Nos damos cuenta de muchas cosas. Y así varios de ustedes me han dicho, ¿verdad? Hace poco hablaba con el hermano Julio y muy cierto, ¿verdad? Que muchos de nosotros hemos estado, ¿verdad? En el error anteriormente, ¿verdad? Este servidor pues era católico anteriormente, ¿verdad? Y muchos de nosotros también. Y a veces las enseñanzas no están ahí puestas en el lugar correcto. Pero cuando viene un hermano, ¿verdad? Encontramos la iglesia del Señor, nos enseñan y aquello va quedando en su lugar. Se acomoda y esto es precisamente, ¿verdad? Parte de lo que vamos a estar leyendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, otra vez, hermanos, en Primera de Corintios ahora. Digo otra vez porque estamos en Corintios, ¿verdad? Vamos a ver en Primera y Segunda de Corintios, el capítulo 2, Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13. Nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Para esto, hermanos, hemos recibido ese espíritu de Dios, para conocer, pues, para poder conocer la palabra de Dios, como nos dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la gran oportunidad, ¿verdad? Concedido el privilegio realmente, ¿verdad? Que tenemos en nuestro Señor de tener esa esperanza de la vida eterna. Bueno, pues dice el 13, lo cual también hablamos. ¿No es cierto eso también? Por supuesto. Eso mismo que hemos recibido, esto mismo que ahora sabemos por el Espíritu que Dios nos ha dado, también lo hablamos. También lo predicamos y así como nos ayudaron otros, ¿verdad? A poner en orden todas aquellas enseñanzas, las Escrituras, la enseñanza de Dios. Pues ahora también nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Por enseñar a otros, a que vengan al Señor también. Porque sabemos, hermanos, muchas almas hay por allá en el mundo, ¿verdad? Que están errantes. Es necesario, pues, ese trabajo, hermanos. No nos cansamos, ¿verdad? No nos podemos cansar de decirlo y animarnos y seguir buscando aquellas almas, animando a nuestros familiares, amigos, vecinos, como siempre lo mencionamos, ¿verdad? Y nos esforzamos. Así que dice otra vez el 13, para terminar el versículo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí se pone en orden, ¿verdad? Ahí pues se va acomodando aquello y es necesario, como vamos a estar viendo más adelante, que tenemos que ser espirituales pues para que esto suceda, ¿verdad? Para que todo sea acomodado en el lugar correcto, ¿sí? E irnos pues edificando, ir creciendo y poder enseñar a otros también correctamente, ¿verdad? Así que así nos dice las Escrituras. El hombre natural no puede acomodar lo espiritual. Esto que estamos diciendo, hermanos, como lo sabemos, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos, ¿verdad?, platicado estas historias. El mundo no lo puede hacer.
¿sí? Aquel que realmente no quiere venir al Señor, pues no puede hacer aquellas cosas. Otra vez aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, pues los que siguen, los siguientes versículos, 14 y 15, perdón, sigue diciendo así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Pues muy interesante estos versículos también, por supuesto. El hombre natural, ¿verdad? El hombre que no tiene a Dios todavía, se está refiriendo cuando habla hombre natural, ¿verdad? Se está refiriendo a aquellos inconversos, ¿verdad? Aquellos que no han venido al Señor. Pues no pueden percibir. Y nos damos cuenta, hermanos, yo pienso que todos hemos tratado de hablarle a alguien, ¿verdad? Por lo menos a una persona o dos, ¿verdad? Y hay ese rechazo. Y más, aunque nos esforcemos mucho, ¿verdad? Por tratar de enseñar aquello correcto, el camino de Dios, su amor, la esperanza que nos da, algo maravilloso, ¿verdad? Que tenemos en ese primer amor, ¿verdad? El gozo que tenemos de compartir aquello que hemos recibido. Pero por más esfuerzo y más amor que haya, a veces aquella persona no lo entiende, no lo quiere recibir, ¿verdad? Está esa persona cegado como quizás nosotros lo estuvimos en un tiempo también. Así que sabemos que pues podemos seguir perseverando, podemos seguir insistiendo, ¿verdad? Aquellas personas, mientras tengamos la oportunidad, mientras nos den la oportunidad, ¿verdad? Para que quizás un día puedan reaccionar, porque acuérdense, es una semillita que se siembra. La palabra de Dios es una semilla, ¿verdad? Y no crece instantáneamente, sino que toma su tiempo a veces. Y es necesario seguirla regando y echarle su agüita, o sea, en lo espiritual, ¿verdad? Seguir predicando, seguir aprendiendo, para que poco a poco, ¿verdad? Aquella semillita espiritual que es la palabra de Dios, entonces nace aquel entendimiento, ¿verdad? Nos hace ver, wow, oye, sí, es cierto. Es verdad aquello que me estaban diciendo, es verdad aquello que me enseñaron en la Biblia. Así que quiero saber más. Ahí está pues aquel crecimiento, poco a poco, ¿verdad? Bueno, pues el hombre natural, si no quiere buscar a Dios, si no ama a Dios, pues no va a percibir esas cosas tan hermosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Gracias al Señor, por supuesto. Porque para aquellos son locura. Hace poco, ¿verdad? En la lección mencionaba brevemente eso también, que para nosotros, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección fue algo maravilloso, es algo maravilloso. Que para nosotros ahí está la esperanza, ¿verdad? En aquel hombre, en aquel ser, en Jesús, el Hijo de Dios. Pero para otros se pueden preguntar, pues, ¿quién es este hombre? ¿Por qué va a estar mi esperanza en este hombre X, aquel judío que vivió hace 2000 años atrás, ¿verdad? Pues no entienden quién es, ¿verdad? Esa enseñanza, esa profecía se cumplió en él. Para nosotros es salvación, pero para el mundo una locura. Y no las puede entender porque se han discernir. ¿Cómo? Pues con el Espíritu, ¿verdad? Espiritualmente. Muy interesante también el versículo 15, hermanos, que leímos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Sí, como cristianos, ¿verdad? Todo lo debemos de escudriñar, nos dice las Escrituras. Escudriñarlo todo. Todo debemos de ver, de examinar. ¿Y qué nos dice? Hay que desechar lo malo, ¿verdad?
Después de examinarlo, después de estudiarlo, bueno, vamos a desechar aquello malo, aquello que no conviene, aquello que no es de Dios, y vamos a retener lo bueno, ¿verdad? Eso nos dice nuestro Señor. Así que todo lo juzgamos, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Bueno, pues esto podemos pensar, ¿verdad? Si somos del Señor, si vamos fielmente, no habrá quien nos pueda apuntar, ¿verdad? A algo que estamos quizás haciendo mal, ¿verdad? Porque nos vamos permaneciendo, ¿verdad? Fielmente en ese camino al Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El pensar de las personas al juzgarnos de esa manera, con su pensamiento, realmente no es un juicio, ¿verdad? Realmente eso no es, ¿verdad? Estarnos juzgando, porque es el pensamiento. Mas si fuese con la palabra de Dios, entonces sí, ahí es donde nos preocupa, ¿verdad? El mundo sabemos que nos puede llamar, como a Pablo, ¿verdad? Locura, lo que hablaba, o loco le dijeron, ¿verdad? Más adelante vamos a leer estos versículos también allá en Hechos. Y de muchas otras maneras que el mundo nos puede llamar, ¿verdad? Pero sabemos que eso, pues, no tiene valor alguno. No nos preocupemos, ¿verdad? Cuando el mundo nos llama de diferentes adjetivos, calificativos, ¿verdad? Nos llaman de diferentes maneras, pues no es válido ante Dios. Sino que cuando somos juzgados con la palabra de Dios, entonces sí, pongamos ahí nuestra atención, ¿verdad? Pongamos ahí todo nuestro interés, porque eso es verdadero. ¿Sí? Saben, hermanos, que no podían entender la divinidad de Jesús en muchas ocasiones, y muchos hombres. Me gustaría que leyéramos estos versículos allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Por favor. 8:48. Juan 8:48. Nos dice de esta manera. Nos dice así, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién le están diciendo esto? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor, ¿verdad? Haciendo todas estas buenas obras, dándoles ahí esa gran oportunidad para que vinieran a Él las enseñanzas de Dios, las enseñanzas correctas. ¿Pero qué? El mundo no lo podía recibir. Y ahí está el ejemplo de lo que estamos hablando hace un rato, ¿verdad? No pueden entender. El mundo no puede entender las enseñanzas de Dios. ¿Y qué le dijeron a nuestro Señor? ¿No estamos nosotros bien? Ellos mismos, ¿verdad? Los hombres diciendo, nosotros estamos bien. ¿No crees tú? Cuando decimos que eres samaritano, y recordamos que los judíos odiaban a los samaritanos, ¿verdad? No había amistad entre ellos. ¿Y que tienes demonio? Qué terrible, ¿verdad? Y sabemos que, pues eso era lo que le decían al Señor en ocasiones cuando hacía algún milagro. Que por Satanás hacía aquello, ¿verdad? Una blasfemia. ¿Sí? Pues no podían entender la gran bendición que era aquello. Bueno, también hermanos, un poco más adelante, en el capítulo 14, si me acompañan también, por favor. Juan 14, 16 y 17.
nos dice así. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces, este Espíritu Santo que mandó Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios no está sobre todo el mundo. No todo el mundo le puede recibir. Dios quiere, sí, que todos en el mundo le reciban. Esa es, ¿verdad?, lo que Dios desea. Que todo hombre se arrepienta. Que toda alma venga al Señor. Pero lamentablemente, ¿verdad?, muchos no le conocen, no le ven. Y cuando habla, ¿verdad?, de esta manera, que no le pueden ver, el mundo no le puede ver, recordamos también aquellos versículos que nos dice que aquellos son ciegos, lamentablemente, ¿verdad? Hay quienes no pueden ver. Y no lo digo yo, hermano, me siento a veces, ¿verdad?, como, pues que no es un ataque de ninguna manera. Estoy simplemente leyendo las Escrituras. Dios piensa esto. Dios nos enseña esto, ¿verdad? Yo no los llamo ciegos. Dios los llama, ¿verdad? Y sabemos, nos dice las Escrituras, si un ciego guía a otro, ambos caerán en el pozo, ¿verdad? Y es triste. Y es para preocuparnos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de llegar, ¿verdad? Y tratar de salvar a aquel ciego, abrirle los ojos, ¿verdad?, a ambos, para que ninguno caiga en el pozo, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces uno quiere pues agarrar la mano, ¿verdad?, de aquellos ciegos en el mundo y tratar de guiarlos, pero ellos no quieren, ¿verdad? O sea, uno trata de enseñar y corregir para que vean las cosas con claridad, pero el mundo pues no acepta, ¿verdad? Si desecharon a nuestro Señor, si aún hablaron en contra de nuestro Señor Jesucristo, pues cuánto más, ¿verdad?, en contra de nosotros. Eso es lo que leemos aquí, ¿verdad? Yo rogaré al Padre, más bien el 17 otra vez, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y ahí está nuestro gozo, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que el Espíritu está con nosotros, porque hacemos la voluntad de Dios, como Jesús dice, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago su voluntad, ¿verdad? Eso nos enseña nuestro Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y ahí nos gozamos en esa esperanza, ¿verdad?, en esa comunión con nuestro Dios. Hermanos, pues a Pablo también le tacharon de loco, ¿verdad?, de decir cosas que no sabía, de hablar cosas de locura. Y me gustaría pues que fuéramos al capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 24 y 25. Vamos a considerar estas enseñanzas también, ¿verdad?, en lo que estamos viendo en esta mañana. Hechos 26, 24 y 25. Nos dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Sí? Pablo pues estaba ahí en su defensa hablando, ¿verdad?, hablando del Señor, y bueno, pues se le calumnia, ¿verdad?, con esto, diciendo: Pablo, estás loco.
lo que tú estás diciendo, de qué hablas, ¿verdad? ¿De quién estás hablando? Pero muy claramente Pablo contesta de esa manera, ¿verdad? Lo que yo estoy hablando no es locura, son palabras de verdad. Son palabras de salvación, ¿verdad? Entendemos, ahí estaba Pablo pues predicando, ¿verdad? Palabras de verdad. Y sabemos que Dios nos dice que la verdad nos hace libres. Libres del pecado, ¿verdad? Libres de Satanás cuando estamos en esa verdad, cuando aquellas cosas se han puesto en orden. Cuando hemos acomodado, gracias a Dios, lo espiritual a lo espiritual. Cuando entendemos la esperanza, ¿verdad? Entendemos lo que es Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, obedecemos, ahí está todo en orden. En la verdad de Dios, aquello nos lleva a la salvación, ¿verdad? Otra vez, pues ese ejemplo, un ejemplo más, y hay muchos más, puedo pensar, ¿verdad? En las Escrituras, de ejemplos así, parecidos, ¿verdad? De calumnias y de aquellos que no aceptaban el mensaje de Dios, aún pues a los profetas. Recordamos en el Antiguo Testamento, ¿a cuántos profetas no mataron el pueblo judío, verdad? Cuando mandaba Dios a aquel profeta para llevar aquella verdad, aquella reprensión, aquella corrección, pero el pueblo, en vez de recibir aquello, pues estaba muy desviado el pueblo y mataban al profeta en lugar de hacer lo correcto, de arrepentirse y corregir aquello, ¿verdad? Pues Dios salva por la locura de la predicación. En 1 Corintios, si regresamos a aquella carta, por favor, en el capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Leamos, nos dice las Escrituras de esta manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se le llama locura a la predicación? ¿Verdad? Nos podemos preguntar. ¿Por qué se le está refiriendo como locura a lo que estamos hablando, que es una gran bendición, que es algo grandísimo, que es algo bueno y es nuestra esperanza y es del Espíritu? Bueno, pues está hablando de una manera, ¿verdad?, desde los ojos del mundo. No es una locura, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que consideran el mundo una locura, la predicación de la verdad, a través de eso, a través de esa locura que el mundo cree que es locura, alcanzamos la salvación, ¿verdad? Usted y yo, hermanos, ustedes y yo, pues tenemos esa esperanza, ¿verdad? Tenemos que mantenernos ahí, mis hermanos, firmes, fuertes, a pesar de todo, ¿verdad? De cualquier cosa. Estar, pues, constantes, luchando, aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Sabemos que, pues, no es necesario saber toda la enseñanza, toda la Biblia para poder venir al Señor. No, pero sí aquello básico, los primeros rudimentos, dice las Escrituras, ¿verdad?
Entender el bautismo, entender a nuestro Señor Jesucristo, aquellas promesas cumplidas en Él, ¿verdad? Que somos agregados, que lo que hace el bautismo por nosotros, perdonándonos, agregándonos al cuerpo del Señor, ¿verdad? Estando arrepentidos de nuestros males. Y así podemos venir. No tenemos que saber toda la Biblia, ¿verdad? Sino de todo corazón y con todo amor buscarle, venir a Él y seguir aprendiendo juntos. Esto es lo que habla Pablo, ¿verdad? En aquel tiempo en que había aquellos dones espirituales, aquellos dones milagrosos, Pablo ponía en orden. Esto se va a hacer así. Cuando alguien habla en lenguas, 2 o 3 a lo más, y uno a la vez, y que uno interprete. Y así que puso en orden todo aquello, y verdad, y nos damos cuenta que dice que era para la edificación, que se haga todo para la edificación. O sea, para crecer toda la iglesia, ¿verdad? Siempre debe ser esa nuestra visión. El crecer, todo lo que hacemos, que sea con el propósito de ir enseñando a uno, enseñando a otro, y enseñándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Primeramente, con toda humildad y sencillez y petición a Dios, por supuesto. Sí. Hermanos, sigamos pues hablando la palabra de verdad y de cordura. Sigamos esforzándonos, aunque el mundo le llame locura, aunque el mundo nos llame locos o cualquier otro nombre o adjetivo, ¿verdad? No nos desmayemos, no desmayemos en ese trabajo. Para sigamos adelante predicando, porque no es en vano el trabajo, el esfuerzo que hace usted, hermanos, aunque nadie lo esté viendo. Cuando hable con una persona allá, ¿verdad? Allá en la calle, caminando, allá en la tienda, en algún lugar. No lo hacemos por ser vistos del hombre, ¿verdad? Pero Dios sí nos ve. Y sepa usted que ese esfuerzo, ese trabajo que usted está haciendo con un nieto, con un hijo, con un vecino, con cualquier persona, no es en vano, ¿verdad? No es en vano. El Señor conoce el esfuerzo que hacemos. Y amigo, pues le seguimos invitando. Dios le invita a recibir la salvación por esa predicación, por esa locura, como lo llama el mundo, pero en realidad es una gran salvación y gran oportunidad para usted y para cada persona en el mundo. Gracias a Dios, pues, que nos ha amado de tal manera y nos ha entregado esta maravilla que tenemos en nuestras manos. Hermanos, este es el mensaje que yo tenía en esta ocasión. Dios les bendiga. Ahora vamos a cantar a nuestro Señor. Les invitamos a estar de pie, los que gusten y puedan.